Vamos a dar inicio a la clase número 3, correspondiente al semestre 1 del 2020 del taller Tedeschi. En esta clase vamos a abordar ejemplos complementarios para que ustedes tengan una referencia de cuáles serían los temas que se podrían abordar y comentar algunas bondades de estos ejemplos para los cursos de primero, de segundo, de tercero, cuarto y quinto. Recuerden que ya hemos visto en las clases anteriores, en la clase 1 y en la clase 2, hemos visto la propuesta académica, las nuevas centralidades para la ciudad de San Miguel de Tucumán, el tema de la regeneración urbana y la rearquitectura, entender esta problemática de partir de la vivienda y luego llegar a la ciudad para generar tejidos urbanos, los cursos y programas. Y en este caso, bueno, nos vamos a concentrar en los ejemplos que están todos ubicados en el sitio de plataforma de arquitectura. No olvidarse que hay que registrarse en la página del taller de Facebook, que es Taller Tedeschi 2013, y también enviar el mail a taller.tedeschi.faunp@gmail.com para que puedan, a través de la casilla de correo electrónico, descargar la bibliografía digital que ya tenemos preparada para todos estos cursos y para este cursado que estamos implementando este año. Vamos a ver algunas de las condiciones y características que van a tener los trabajos que vamos a realizar. En este caso es primer año. Acá va a aparecer un número que significa el curso al que está destinado este ejemplo. Este es un caso de un grupo de arquitectos que trabaja en comunidades en el sudeste asiático, muy ligada a zonas marginales y de pobreza, en donde ellos plantean un sistema constructivo para que los usuarios puedan realizar estos módulos habitables que tienen la condición de ser elementos muy sintéticos, muy simples. No tienen baños, no tienen cocina, porque esos elementos se alojan en otras dependencias, son módulos habitables de emergencia. Los realiza un grupo de arquitectos que se llama TIM. Estos están ubicados en Tailandia, y la idea es que primer año aborde esta cuestión de estos módulos habitables que tienen dos niveles. Se puede acceder a una especie de entrepiso por una escalerita marinera. Estos módulos tienen esa condición de la unión de distintas partes de estos elementos centrales, puntales de madera. Acá se arma el entrepiso. Tal vez nosotros lo vamos a variar, le vamos a dar una medida determinada en función de las necesidades de una pequeña familia, pero vamos a abordar esta problemática, es decir, un módulo habitable bajo estas condiciones, cómo se lo podría desarrollar y qué características debiera tener. Esto obviamente lo vamos a desarrollar en la segunda parte del curso, una vez que los estudiantes pasen por la etapa de instrumentación gráfica, que es la que vamos a realizar en el primer semestre y que va a ser una continuidad del trabajo que ya han venido realizando en el curso de nivelación. Por eso es que en este momento no nos vamos a detener en detalle sobre la propuesta concreta de este ejercicio. Ahora sí nos dirigimos al segundo año. Segundo año, tanto la primera parte como la segunda parte, es decir, el taller de proyecto arquitectónico 1 y 2, va a tomar una vivienda en dúplex, tal cual la que nosotros hemos desarrollado, la que hemos explicado en las clases anteriores, que corresponde a la casa Citroën de Le Corbusier. Pero en este caso lo que queremos mostrarle es un volumen sintético de una experiencia también de vivienda social. Se le llama la Casa Mapuche, desarrollado por la arquitecta Pilar Undurraga en Chile. Y queremos referirnos también a esta condición de generar un tejido urbano a partir de una célula, como puede ser esta, que plantea una condición interesante desde el punto de vista morfológico, porque plantea una etapa en planta baja y la siguiente etapa en planta alta, con la posibilidad de ir acrecentando esa vivienda sobre la cubierta que queda
libre. Entonces es un planteo que también lo desarrolla en algunos casos el arquitecto Alejandro Aravena, pero el resultado final ofrece también una serie de requerimientos y condiciones en cuanto a verificar cómo debe ser ese crecimiento. De todas maneras es un buen ejemplo por la síntesis, por el trabajo, por la resolución de las aberturas, por la síntesis que tiene la propuesta y por lo que va generando en una calle vecinal. Esta es la planta de la vivienda, que también ustedes la van a analizar conjuntamente con la de Le Corbusier para ver de alguna manera el funcionamiento. Este es el espacio marginal que yo les decía que de alguna manera no se cumple esa condición, ya que aparentemente es un techo, una cubierta liviana para el crecimiento, por lo tanto ese crecimiento es relativo. Pero es una vivienda de condiciones funcionales básicas. Este es el ingreso, la escalera, la cocina, y en la parte alta hay 2 dormitorios con un baño para toda la familia. Estos son ejemplos también para segundo año, para que vean la resolución de una vivienda en planta baja. Obviamente que son viviendas diferentes tal vez a la que nosotros tengamos que resolver en nuestro proyecto, pero viene bien analizar las obras de distintos arquitectos. En este caso es la obra de la arquitecta Ruth Alvarado, que tiene un amplio desarrollo profesional en Perú. Lo pueden buscar también en Plataforma Arquitectura. Hay muchas obras también publicadas en ese sitio. Y lo que nos interesa ver es el desarrollo planimétrico de la búsqueda de espacios y relaciones de espacios entre sí. Fíjense, por ejemplo, esta es la idea del acceso, esta es una franja de agua que aparece justo acá, como aparece al lado del acceso también una tira de vegetación, otra tira de vegetación, la perspectiva hacia el fondo, la unión de la cubierta con la medianera, no se pega, se abre una raja, es decir, cómo el espacio requiere muchas veces de intersecciones y de saber manejar las relaciones de un espacio con el otro, de una parte de la cubierta o la parte de un muro con el otro. Entonces en el corte aparecen esa búsqueda y en la planta aparecen esa búsqueda de relaciones muy precisas. Este es también un patio interior que divide la zona privada, aparece la zona social, la cocina está hacia el fondo de la vivienda. Es decir, todo el tratamiento formal y funcional es interesante que ustedes lo analicen, lo vean y lo puedan aplicar después en su proyecto. Este es otro caso también de Ruth Alvarado. Esto es una vivienda, también obviamente que son viviendas de vacaciones desarrolladas frente al mar, en donde los requerimientos son distintos a los nuestros, pero el manejo formal, le llamemos así, de la resolución de la vivienda es de algún tipo genérico, si se quiere. Esta es la resolución de los espacios, cómo se integran un espacio con el otro, cómo se abren hacia un espacio también de agua, en donde se puede reflejar y sirve también para mitigar el calor de esa zona. Todas las aberturas también cómo están vinculadas con el exterior, de alguna manera. Las rajas estas, las esquinas, cómo están exploradas también. Son obras que conviene también analizarlas paralelamente a los ejemplos de Le Corbusier que tienen todos los cursos, ¿no? Desde primero hasta quinto año, todos tienen asignado el ejemplo de Le Corbusier, que va a ser básicamente lo que ustedes tienen que trabajar. Estamos recordando esto, pero estos ejemplos son complementarios para que vean también otras opciones de posibles resoluciones. Esta es una vivienda también para segundo año, tal vez sea la segunda parte del segundo año, en donde es una resolución de una vivienda de barrio, una vivienda muy simple, en donde el acceso se da a través de un patio, que es una forma muy agradable para ingresar, un espacio intermedio. Se accede a este espacio, casi el espacio social, la cocina está al fondo, y en la planta alta hay 2 dormitorios que dan al frente y el contrafrente, que en la fachada hacia la calle se trata de minimizar, porque esta es una zona muy caliente en el sur de España. Se ve la búsqueda de una ventilación cruzada en el corte, aparece esa idea de protección, aparece esa idea también
calles de agrupamiento. Noten cómo de la calle se llega de la vivienda se puede llegar también a estudiar todo el paisaje urbano de esa calle. Ahí tenemos el tejido de la ciudad y el tejido de emplazamiento. Es decir que fíjense que hay como una especie de adecuación a ese contexto, con las mismas alturas, varía el color. Esta es una obra mucho más sintética. Acá está también ese trozo de tejido, cómo se va ubicando dentro de una manzana rectangular. Evidentemente también acá nosotros podemos introducir modificaciones en base a los tejidos o en base a los terrenos que nosotros dispongamos dentro de la zona, perfectamente. Entonces, a partir de esta idea de la vivienda y de la agrupación, de cómo se agrupa una vivienda con la otra, puede ir generando distintas conformaciones con calles peatonales, con espacios comunes y amoldarse al tejido que ustedes determinen. Este es ya un caso de tercer año, que es muy interesante porque es un edificio que tiene planta baja y 4 niveles, que es una escala muy adecuada también para desarrollar departamentos de mediana densidad. En este caso es un edificio único en realidad, en el sentido de que está enfrentado directamente hacia la calle, pero que tiene ciertas bondades que es necesario también analizar. Por ejemplo, es una planta muy bien ordenada, en donde uno llega por la escalera, hay un ascensor, está la zona social, la cocina que está integrada de alguna manera también a un pequeño desayunador, pero separada del área social, el sector de servicio y la zona de dormitorio, o sea, la zona privada, hacia la parte posterior del lote. En la planta baja, obviamente que también se desarrolla una vivienda con las cocheras y demás partes del servicio. Es decir, que es una resolución muy simple, muy sintética y que incluso puede dar lugar esta tipología a otras modificaciones para generar una serie de conjuntos de edificios. En este caso, también para tercero, la segunda parte de tercero, y que incluso también podría ser para cuarto año, quiero que analicen que observen este ejemplo que también está publicado en Plataforma Arquitectura. Es un condominio que se llama Mi Querido Tulum. Esto está ubicado en la zona cercana a Cancún, en Tulum, que es un sitio arqueológico muy importante, y en donde se desarrollan también este tipo de edificios para gente que va a vacacionar determinados meses al año, en donde lo que se busca es crear una célula, como puede ser esta, la de la tipología de la vivienda, que se duplica hacia este costado, pero que además genera también otra tipología inversa, girada, en esta parte del lote, y esto va a conformar un sistema ordenador en donde aparecen las circulaciones horizontales, las circulaciones verticales y un espacio común en el medio, en donde se llega por este espacio, que sería la cubierta principal, donde se organizan los accesos, una piscina y una conexión con la otra calle que viene por este lado. Pero lo que interesa de acá es ver las características que tiene este espacio y cómo se puede, a partir de una célula de la planta de una vivienda, ir generando un sistema mayor, ordenando las circulaciones tanto horizontales como las circulaciones verticales para generar este tipo de espacios. Este es otro caso que también está vinculado para tercer año, es en Viana do Castelo, en Portugal, de la arquitecta Paula Santos, que es un excelente conjunto de viviendas que da un espacio central, en donde hay también una zona de ingreso. Ustedes los pueden ver también en los sitios a los que ya comentábamos de Plataforma Arquitectura. Este es un caso ya directamente vinculado a cuarto año. Son un conjunto de viviendas que están desarrollados en Winnipeg, en Canadá, desarrollado por un grupo de arquitectos, Architecture United, en donde es interesante el planteamiento de un conjunto de viviendas de escala vecinal. Es decir, el problema del contexto de alguna manera determina que este tipo de vivienda, este tipo de arquitectura que se da en esa zona de la ciudad,
ameritaba un conjunto de vivienda que no supere los 3 niveles, ¿no? La planta baja y 2 niveles. Y crear una serie de calles intermedias, de espacios grupales, públicos, en donde haya mucha relación de vecindad. Entonces, ¿cómo es la resolución de estas viviendas que se conforman a partir de esta característica de espacios abiertos, ¿no? De espacios públicos? Entonces, fíjense, lo que es interesante es cómo se estudian diversos planteamientos de bloques de vivienda que determinan una determinada morfología y una determinada característica de espacio. Este es otro, y ellos optan por esta característica, que es ubicar con un lote que tiene una forma de L, ubicar un espacio longitudinal, en este caso, y un espacio central más resguardado de la calle en este otro. Pero lo que es interesante es ver la resolución de la vivienda y cómo se produce esa resultante de mucha diversidad formal. Entonces, fíjense, este es un juego que va del conjunto, de tener una idea muy clara del conjunto, donde se ubican las viviendas, y tener las células que van a dar sentido a esa idea de conjunto, y las diversas características y tipologías que van a tener esas células, que están marcadas acá en rojo y en naranja. Pero también eso obedece a todo un estudio tipológico de cómo van a ser los tipos de espacio. Entonces, en esta lámina aparecen las diversas características que van a tener los diversos tipos de espacio que conforman esas células. Y acá está el desarrollo tipológico. Entonces, comenzamos por ver las viviendas que tienen un dormitorio, que tienen esta conformación. Vamos diseñando, proyectando estos módulos. Vemos la conformación volumétrica, que es muy fácil hacerlo hoy con los recursos que tenemos con SketchUp, de esta forma, y acá se va estudiando la conformación y cómo se juxtaponen un módulo con el otro, pero siempre teniendo en cuenta la idea de conjunto. Entonces es un conjunto muy interesante para proyectar desde la célula al conjunto y del conjunto a la célula, es decir, es una interacción permanente de la vivienda al conjunto y del conjunto a la vivienda. Bueno, acá están desarrolladas un poco con más detalle las viviendas. No nos vamos a detener ahora en el análisis específico particular de una vivienda. Hay algunas que se acceden por escaleras directamente a la vivienda que está arriba. No hay circulaciones comunes, no hay escaleras comunes, lo que le da un ambiente de mucha más vivencia social, sería. Este otro caso también vinculado a cuarto año. Esta es una idea que me pareció muy interesante. La vinculé también con una calle de la ciudad de Braga, en Portugal, donde estuve un tiempo vinculado a través de la Universidad do Minho, que está al norte de Portugal. Y esta calle era una calle que recorríamos siempre, porque estaba muy cerca de donde yo vivía, y me llamaba la atención estas construcciones directamente muy livianas. Esto es todo metálico, que se iban dando sobre estos edificios que obviamente pertenecían a las primeras décadas del siglo XX, tal vez, ¿no? O años 30, 20, 30, 40. Entonces, esa idea de ir creciendo, de generar esta rearquitectura sobre lo existente, la modificación de lo existente, acrecentar la densidad de lo que existe, me parecía muy interesante para poder densificar zonas urbanas que ya tienen servicio, que están bien consolidadas, que tienen una serie de ventajas en cuanto al tratamiento del espacio público, que están cerca de actividades educativas, de centros culturales y demás. Y esto me parece que es una muy buena idea de incluso de densificar el centro de la ciudad. Ya lo hemos visto nosotros en otros años, hemos hecho intentos en ese sentido en toda el área céntrica de Tucumán. Y este caso, que bueno, le llamamos acá viviendas en el techo, y este caso que es generar un edificio, obviamente que este es un edificio de obra nueva, en donde tienen una serie de niveles, y en los últimos niveles están generados a través de espacios y departamentos en dúplex. Esto es Francia.
también está en el sitio de Plataforma Digital, de Plataforma Arquitectura. Bueno, este es el desarrollo planimétrico de este caso, que en este momento no nos vamos a detener a analizar cada una de las viviendas. Es bastante complicado la resolución funcional de estos departamentos, pero sí me parece interesante el aporte de la idea de la cubierta. Fíjense que se deja de lado la idea de una cubierta común, una altura común, y las alturas de los dúplex van variando de uno a otro, lo que le da una característica formal absolutamente diferente a ese conjunto. Bueno, acá vemos la resolución de las viviendas, que en algunos casos tienen muchas cosas también criticables, pero me parece interesante la resolución morfológica. Este caso es de quinto año, en donde el edificio que se plantea es un edificio que está en Ceuta, al norte de África, en donde este grupo de arquitectos SD60 tiene el planteamiento de un edificio en tira, en donde se ve esa relación con el contexto donde aparece la tira, donde aparece resuelto de una forma muy racional, que tiene también la complejidad de un conjunto de vivienda, muy lógico, muy sintético. Y lo que me interesa que ustedes vean acá es la resolución de las plantas funcionales, cómo serían, porque acá se van produciendo estas intersecciones y aparece la distribución funcional donde hay una cocina, donde se divide el comedor del estar, la zona privada y los baños, y se van uniendo una planta con la otra. Bueno, hasta acá llegamos. Ahora vamos a ver la clase 4.